Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por venir y quisiera agradecer también a la Asociación Cabeza del Fraile por invitarme a dar esta charla. Hoy os vengo a presentar una charla titulada Mortes singulares de época romana en Navarra, y como el propio título indica, lo que os vengo a mostrar son algunos enterramientos anómalos o singulares que se han encontrado aquí en Navarra y que corresponden a época romana. Lo primero que creo que es importante es definir qué es un enterramiento singular. Bueno, se consideran singulares aquellos enterramientos en los que el individuo o el difunto fue depositado de forma anómala para lo que se espera en su cultura o su periodo. Quiero decir, en todas las culturas y en todas las épocas, las comunidades tienen una manera de enterrar a los difuntos, ¿no? Hay una norma que se cumple para todas las personas que mueren. Pues los enterramientos singulares son los que salen de esa norma, ¿vale? De lo que no es normal en esa cultura o en ese periodo. Para considerar un enterramiento singular nos basamos en unas características concretas que analizamos en campo. Por ejemplo, consideramos inusuales aquellos enterramientos o aquellos depósitos funerarios que encontramos en fondos de pozos, en fosas, en hornos, etcétera, en lugares que no son normales. Además, en todas las épocas también se consideran singulares los enterramientos colectivos, las fosas comunes. Todos sabemos que en ninguna cultura ni en ninguna época nadie entierra en una fosa común a sus seres queridos, ¿no? Siempre eso corresponde a un hecho singular, a una situación anómala. Puede ser, normalmente se asocia a la guerra o a episodios violentos o epidemias, ¿no? Aquellos momentos en los que hay más muertos de los que se puede enterrar, desgraciadamente. Asimismo, la posición de los esqueletos también es algo muy característico de los enterramientos singulares. ¿Por qué? Porque aunque cambia mucho dependiendo de la cultura, también cada cultura coloca a sus difuntos de una manera. Quiero decir, en la prehistoria, por ejemplo, nos encontramos en que muchas veces es común encontrar a los individuos colocados de lado, normalmente sobre su lado izquierdo, de cúbito lateral izquierdo, flexionados, ¿no? Eso es una característica de la prehistoria. O, por ejemplo, en el mundo musulmán nos encontramos a los esqueletos o a los individuos colocados en decúbito lateral derecho, sobre su lado derecho. Sí que es más común, y más común a muchas culturas o periodos, encontrarlos boca arriba. Pero eso, dependiendo de en qué cultura te muevas, por ejemplo, en época romana, que veremos que los entierran boca arriba o de cúbito supino, si encuentras uno flexionado, es inusual. Si encuentras uno de cúbito lateral derecho o izquierdo, es inusual. O sea, ¿me explico? Sin embargo, en la prehistoria, un decúbito supino podría ser extraño, o en el mundo musulmán, un decúbito supino podría ser extraño. ¿Me entendéis más o menos a lo que me refiero? Muy bien. Es importante destacar una posición que es inusual en todas las culturas y todas las épocas. Es la de decúbito prono, boca abajo. Se han documentado enterramientos en decúbito prono prácticamente en todas las culturas, pero son siempre las excepciones. No hay ninguna cultura en la que su norma sea enterrar a los difuntos en decúbito prono, ¿vale? Boca abajo. Eso es importante, porque a pesar de que hay muchos casos, eso siempre será un enterramiento singular. La posición de las extremidades también es llamativa. ¿Por qué? Porque si las extremidades me refiero a brazos y piernas. Cuando tenemos un enterramiento o un depósito funerario normal, normalmente al depositarlo, los brazos y las piernas son colocadas. Las posiciones pueden ser variadas, pero se colocan con cuidado. Sin embargo, las posiciones forzadas de piernas y brazos ya nos hablan también de que no es un enterramiento normal, ¿vale? Otra cosa importante, cuando te encuentras un enterramiento diferente al resto en el mismo espacio. Quiero decir, como veremos, en época romana, por ejemplo, el rito varía y en los primeros siglos, bueno, desde el siglo II a.C. hasta el tercero después de Cristo, lo normal es que incineren los cuerpos, pero hay inhumaciones. Hay casos de inhumaciones que no son singulares, sin embargo, están separados. ¿Cuándo es inusual? Cuando en una zona funeraria o en un área funeraria de incineraciones, entre incineraciones encuentras una inhumación. Eso no es normal. Y viceversa. Cuando tú tienes una zona o un área funeraria de inhumaciones y te encuentras una incineración aislada, ¿vale? O sea, todo eso también se considera anómalo. ¿Y qué pasa con este tipo de enterramientos? Que siempre se han asociado a muertes violentas,
a personas que vivían al margen de la ley, que tenían problemas con la comunidad, etcétera, o a enfermos estigmatizados, aquellas enfermedades, sobre todo infecciosas, que provocaban miedo en la sociedad, como han sido la lepra, la tuberculosis, la sífilis, etcétera. Muy bien, hasta ahora hemos mencionado más o menos, o hemos hablado un poco de lo que consideramos singular, pero para saber qué es singular también es importante valorar qué es lo normal en época romana, ¿vale? Lo primero, en el mundo romano creían en la vida después de la muerte. Por ejemplo, en general, no consideraban una reencarnación, pero sí que creían que tras la muerte comenzaba una nueva existencia, ¿vale? O sea, para ellos, por eso muchas veces los individuos o los difuntos van acompañados con ajuares, que son muy comunes, porque como creen en la vida después de la muerte, todos esos objetos les acompañan en el más allá, y para ellos es importante. Además, consideraban que era importante que cada difunto, cada individuo tuviera su propia sepultura y que no fuera alterada, o sea, la consideraban sagrado, y aquel individuo que no tuviera sepultura vagaba errante por el mundo porque no tenía morada, ¿vale? Eso es algo muy importante, porque claro, cuando encontramos enterramientos singulares de esta época, imaginaos, o sea, en esa cultura o en esa religión romana, ¿qué pasaría con ellos que no cumplían con ninguna de estas normas? Además, tenían un rito muy llamativo, pero que lo hemos visto que se ha extendido incluso hasta la Edad Media, que es el de enterrar a los difuntos con monedas, ¿no? Pues heredaron de la religión o de la cultura griega el mito de que las almas viajaban al Hades y que para llegar al Hades tenías que pagar al barquero, a Caronte. Entonces, se inicia con los griegos, se extiende en época romana, es muy común, luego llega hasta la Edad Media, pero eso, encontrar a los difuntos enterrados con monedas. En época romana se da mucho más incluso en las incineraciones que en las inhumaciones, pero eso está muy extendido. Sin embargo, bueno, esta es la norma general, pero siempre, como en todas las culturas, hay otros ritos, otras creencias. O sea, por ejemplo, los pitagóricos sí que creían también en la existencia de una vida tras la muerte, pero sí, se centraban en la reencarnación, no en una existencia diferente, sino que se reencarnaban en otro ser. Los epicúreos, por ejemplo, eran ateos, pero esto también se restringe un poco a las élites, ¿no? En lo que es la gente humilde, como quien dice, este tipo de pensamientos no se extendía mucho. Y luego están los estoicos, que tienen una visión un poco más filosófica de la religión. En resumen, a pesar de estos últimos apuntes, en la población romana, o en la época romana, el mundo de la muerte les preocupaba mucho, era muy importante. Y era muy importante tanto para ricos como para pobres. Por ejemplo, se crearon colegios funerarios que se encargaban de dar sepultura a todos los difuntos, incluso esclavos. Todo el mundo debía tener su sepultura. Ya te digo, el que no tenía medios para comprarla o para comprarla, lo siento, se los daban estos colegios funerarios. Pero ya te digo, siempre tenían que ser enterrados y tenían que tener su sepultura. Lo acabo de decir, el cuerpo debe ser enterrado, da igual si lo incineran o si lo inhuman, o sea, o si lo entierran bajo tierra, o sea, si lo entierran, los cuerpos tienen que estar siempre bajo tierra, y la tumba es sagrada, o sea, esto también es típico en todas las culturas, por ejemplo, en la cultura egipcia, ¿no? O sea, los profanadores de tumbas, eso en todas las culturas es normal, pero en este caso es muy curioso porque se han encontrado lápidas de época romana en las que, aparte de la información sobre el difunto y las típicas fórmulas a los dioses, se han encontrado anotaciones de las dimensiones de la tumba. ¿Por qué? Para que no fueran alteradas, para que si el siguiente que fuera a enterrar en la zona, cerca o lo que sea, supiera cuánto medía esa tumba y no la alterara. O sea, para ellos, una vez más, era muy importante que no se perturbara la tumba. Además, ellos tenían mucho miedo al olvido, ¿no? Querían ser recordados para siempre, y la tumba, el tamaño de la tumba o de la estela o de la lápida era una forma de que los recordaran para siempre. O sea, por eso invertían mucho tiempo, incluso dinero, en eso, en sus sepulturas. Querían ser recordados eternamente. Otra cosa característica que igual choca un poco con esto de recordarlos para siempre es que los cementerios nunca podían encontrarse dentro de las ciudades. Nunca. No podían ni incinerarse los cuerpos,
ni enterrarse. Siempre los cementerios debían estar fuera de las murallas de la ciudad. Entonces, claro, aquí para mí se contradice algo o viene un poco a contradecir el hecho de que te recuerden, ¿no? Porque muchas veces, si pensamos ahora un poco en los cementerios de hoy en día que están apartados, con unos buenos muros, recordar a los difuntos, pues lo recuerdan sus familiares, pero más allá de eso, no puedes ser eterno para la sociedad. Entonces yo creo que en relación con eso, lo que hacen los romanos es instalar o desarrollar las necrópolis en torno a las principales calzadas de las ciudades, de acceso a las ciudades. ¿Por qué? Porque así, pues, bueno, imaginaos, ¿no? O sea, toda la gente que entra a la ciudad va a pasar por el medio del cementerio y va a recordar a todos los difuntos. Entonces, ellos, ya que no pueden enterrarse dentro de las ciudades, una manera de ser recordados es colocarse a la vista de todos. Entonces, todas las necrópolis romanas están desarrolladas en torno a las principales calzadas o vías de acceso a las ciudades. Este es un ejemplo de Pompelo, de Pamplona. En el plano lo que os quiero enseñar es, bueno, las líneas de puntos son el Cardo y el Decumano, las principales calles o vías de acceso de la ciudad, ¿vale? Y normalmente, si sabéis un poco, o sea, de cómo se organizan las ciudades romanas, el Cardo y el Decumano son las principales vías y son líneas rectas perfectas. En el caso de Pamplona no se cumple esto porque se adaptan a la orografía del terreno. Pero bueno, en realidad este ejemplo es eso, para enseñaros... Un momento... ¡Ay, no, perdón! Para enseñaros... aquí habrá. Que las necrópolis que se han identificado arqueológicamente por ahora están, como veis, colocadas en torno a las principales vías. En otra, con este mismo plano, pero en otra diapositiva, os enseñaré cuáles eran los límites de la ciudad para que veáis, ¿no? Que sí, efectivamente estaban extramuros y en torno a las calzadas principales. Vale, como os he mencionado, en los primeros siglos de época romana, o sea, en la República, no todavía el Imperio, el rito funerario más común es la incineración. Y bueno, se extiende hasta el siglo II después de Cristo, ¿no? A pesar de que hay casos de inhumaciones. Por ejemplo, la necrópolis de Valencia, en Valencia, es una de las mayores y más estudiadas en la península ibérica, y a lo largo del tiempo, que va desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, en todo momento el rito mayoritario es la inhumación, pero es una excepción, ¿vale? O sea, lo general es que sean más comunes las incineraciones. Este tratamiento del cuerpo que os traigo no es tampoco el único. O sea, yo, por ejemplo, menciono que el cuerpo era incinerado en un sitio, luego se recogían los huesos que quedaban de esa incineración, se trituraban y se introducían en la urna. Bueno, esto no es lo único que se hace en el mundo romano, lo que pasa es que sí se ha documentado en las necrópolis de incineración excavadas en el norte de Navarra. Por eso, como las urnas que os traigo, tanto las 3 de cristal de arriba como la de abajo, provienen de Navarra, os he mencionado un poco, o sea, explico aquí ese rito, pero podían pasar dos cosas: o que incineraran al difunto en un lugar, luego recogieran los restos, los metieran en una urna y enterraran la urna en otro sitio, o que incineraran al individuo en el mismo sitio en el que se iba a quedar depositado. Eso también puede ser, ¿vale? Sin embargo, bueno, lo que se ha documentado aquí en Navarra es eso. Lo de que trituraran los huesos es una propuesta de los expertos que han estudiado estas cremaciones. ¿Por qué? Por el tamaño de los huesos. Consideran que el tamaño de los huesos es tan pequeño que probablemente fueron triturados, porque a pesar de que las incineraciones son bastante buenas, es muy difícil reducir un esqueleto a solo cenizas o a fragmentos menores a medio centímetro, ¿vale? Por eso plantean la posibilidad de que trituraran los huesos. Como ya he dicho, las urnas deben ser enterradas siempre, siempre, siempre bajo tierra. Y a veces las encontramos señalizadas o sea, con una estela o con una montaña de tierra, o sea, de tierra de piedras, perdón, o señalizadas con una circunferencia, con un perímetro de piedras, ¿vale? En esta época los ajuares son mucho más comunes que en épocas posteriores y se encuentran de todo, se encuentran fíbulas, bueno, monedas, ungüentarios, se han encontrado incluso, se llaman, esto es una propuesta también de los arqueólogos, lacrimales o algo así. Es parecido a un ungüentario, es un recipiente de vidrio muy pequeño, en el que creen que se almacenaban las lágrimas de los familiares que lloraban a sus muertos y que luego
los enterraban con ellos. O sea, es un detalle muy bonito y yo no lo había oído antes, pero por ejemplo en la necrópolis de Iturisa, de la que provienen las 3 urnas de vidrio, se han recuperado estos recipientes y esa es la interpretación que les dan, ¿vale? Y luego ya pasamos a la época bajo imperial, al siglo III después de Cristo, en el que cambia el rito y lo común es ya enterrar, ¿vale? Aquí de repente las necrópolis empiezan a tener una organización en calles, como las ciudades, suele haber una organización bastante clara, y el tipo de tumba varía entre las fosas simples, una fosa excavada en la tierra y punto, o las tumbas con estructuras de piedra. Por ejemplo, en la foto de arriba vemos, ¿no?, tiene la estructura, aquí lajas puestas verticales, y luego aquí cambia un poco esta pared, pero también son piedras, ¿no?, una estructura de piedra. Las de abajo también, estas provienen de Pamplona, de una de las necrópolis que os he enseñado en el plano, que ya os diré luego otra vez de cuál de las dos. Y luego esta, por ejemplo, la que tenemos a la izquierda, también es de no veis el ratón, ¿no? Ahora. Esta de aquí también es de Pamplona y, sin embargo, no es de estructura de piedras. Aquí no se ve porque está sin excavar, pero es una fosa simple. O sea, la tumba en sí está excavada tal cual en la tierra y lo que sí que la estructura que han creado es el tejado este a 2 aguas que le han puesto, ¿no? En este caso son lajas, se han documentado tégulas, adobes, tejas. En general pueden ser varios los materiales, pero eso, lo que sí que se hace más común en época tardía del imperio es eso, cubrirlas con esta especie de tejado a 2 aguas, ¿vale? Algo importante, ¿en qué posición enterraban los romanos a sus difuntos? Ya os lo he dicho al principio, los colocaban en decúbito supino, boca arriba. Lo que varía un poco son las posiciones de los brazos o de las manos, ¿no? También en el mundo cristiano en general pasa igual, pueden ir los brazos flexionados con las manos colocadas sobre el abdomen, sobre el pecho o extendidos, y en general las piernas van extendidas, pero bueno, esa es más o menos la variación que se da en la posición del cuerpo. Las orientaciones son variadas también, pero bueno, más o menos este-oeste o oeste-este, lo único que cambia es el lugar en el que va la cabeza, ¿vale? El este-oeste significa que la cabeza va en el este, oeste-este al revés, y sur-norte es la cabeza en el sur. Entonces, esto también es importante porque estas variaciones se analizan para otras cosas, aunque en los singulares veremos que tampoco aportan especial información. En esta época también se generaliza o aumenta el uso del ataúd. ¿Cómo sabemos esto? Porque claro, la madera no se conserva, ya sabemos. Pues porque se han encontrado en muchas ocasiones clavos de hierro en el perímetro de las fosas. O sea, por ejemplo, yo no tengo ningún ejemplo de aquí, pero sí que he participado en una excavación en Aragón, en el yacimiento romano de Cabeza Ladrero, en el que una de las tumbas que excavamos, encontramos en total 13 clavos en el perímetro, que iban colocados por pares, salvo el 13º, que estaba en la zona de los pies a la mitad de lo que sería la fosa. Ese no sabría explicaros, pero vamos, se ve una organización clara que correspondería probablemente al ataúd. Y eso, en esta época aumenta mucho más su empleo. Y como ya os he dicho, la presencia de ajuares disminuye en esta época, aunque no desaparece completamente, ¿eh? Los ajuares son una cosa bastante común en época romana. Muy bien, antes de empezar con los 3 casos que os traigo de Navarra, quisiera hacer un resumen muy rápido de las cosas más importantes que quiero que recordéis a la hora de analizar ahora los singulares. En época romana, ya solo en los enterramientos, en las inhumaciones, los colocan en decúbito supino, o sea, boca arriba, extendidos, con las manos colocadas sobre el abdomen, el pecho o a lo largo del cuerpo, y los entierran eso con cuidado y normalmente en cementerios, o sea, en zonas o áreas funerarias, ¿vale? Muy bien, los 2 primeros provienen de Pamplona, entonces os traigo otra vez el plano para que veáis lo que os decía antes, para que os hagáis una idea, ¿vale? El perímetro rojo, el más pequeño, corresponde a la primera ciudad, ¿vale?, de Pampaelo, y el segundo es su máxima extensión. ¿Ok? Como veis, ambas necrópolis siguen quedando fuera del área de la ciudad y los enterramientos que hemos visto ahora con tumbas de lajas de piedra, etcétera, corresponden a esta, ¿vale? Los triángulos son los 2 hallazgos significativos o singulares que os traigo. El número 1 se encontró en la intervención de la Plaza del Castillo y, como veis, tiene un cuadrado azul delante, ¿no? ¿Lo veis?
¿Por qué he puesto eso? Esas son las termas que se encontraron en la Plaza del Castillo. Y es importante, ¿por qué? Porque, bueno, para empezar, ese enterramiento ya está dentro de la ciudad. No es normal, ya está donde no pensábamos que estaría. Pero es que encima se encontró a 50 metros de la pared posterior de las termas. Entonces, es algo significativo porque es una zona pública en la que pasa mucha gente, no sé, de movimiento, de actividad, y entonces lo hace muy singular. Por eso creía que era importante destacar eso, que estaba a 50 metros de las termas de la ciudad. Y el otro individuo, como veis, está bastante alejado de la ciudad. Hemos dicho que los entierran en las afueras, pero vamos, está alejado incluso de la necrópolis y igualmente está totalmente aislado. Es el único enterramiento, no hay enterramientos alrededor, y se encuentra en una cubeta de una morfología circular, ovalada, de 5 por 6 metros, y eso pues no corresponde a ningún área cementerial, ¿vale? O sea, eso está totalmente aislado en las afueras. Muy bien, analizamos el primero. Lo primero que quiero decir es que la intervención arqueológica la dirigió la empresa arqueológica Gabinete Trama, y que el estudio antropológico no lo he hecho yo. O sea, quiero destacar el trabajo de cada uno, y la antropóloga fue Maripaz de Miguel Pachuca, muy conocida en Navarra. Ella es navarra, pero trabaja en Alicante. Es muy buena, y quiero que se reconozca que el trabajo es suyo, ¿vale? Sin embargo, me parecía interesante, los otros dos casos los he estudiado yo, y por completar un poco estas anomalías me parecía interesante traerlo. Muy bien, la cronología del enterramiento. ¿Qué pasa aquí? Que asociado a este enterramiento no se encontró ningún material. Cuando no encontramos ningún material y no tenemos un contexto arqueológico claro, es muy difícil saber a qué época corresponden. Pero tenemos un elemento que nos ayuda mucho, y es el carbono 14. Entonces, es que el problema aquí también era que ya recordáis la intervención en la Plaza del Castillo. No vamos a entrar en debate, lo que quiero decir es que se recuperaron restos funerarios, o restos de cementerios de diferentes épocas, porque hay una necrópolis islámica enorme en el entorno, se han encontrado sepulturas de época visigoda, de época cristiana medieval, entonces, y romana también. Entonces, era muy difícil saber a cuál de todas estas correspondía este enterramiento anómalo en cualquiera de ellas, ¿vale? Entonces, se hizo carbono 14 y la datación que arrojó fue siglo II, 4 después de Cristo, de época romana. Muy bien, las características, podéis ver, ¿no? Es un enterramiento múltiple simultáneo, o sea, fueron enterrados en el mismo momento. En realidad, se puede ver incluso que fueron depositados sin ningún cuidado, ni siquiera mantienen una línea, están amontonados. Están unos encima de los otros, y encima, si veis, incluso hay uno que no tiene la misma orientación. O sea, esto ya nos habla de que los enterraron sin ningún cuidado. La información antropológica que tenemos es que eran 5 hombres, adulto maduro, se corresponde pues entre 35 y 50 años, y medían entre 1,70 m y 1,80 m. ¿Qué se pudo ver primero en campo y luego en el laboratorio? Primero en campo se observó algo muy interesante que aportaba bastante acerca de este depósito, y es que este individuo, a ver si recupero el puntero, aquí, el D, llevaba las manos atadas a la espalda. Si os fijáis, veis, por aquí va el húmero, el radiocúbito, y si veis no va por delante de las vértebras, va por detrás, o sea, claramente lleva las manos atadas a la espalda. Además, aquí abajo se ven sus pies. Esto en la foto no está nada claro, pero se documentó que llevaban una posición muy forzada, o sea que probablemente también llevaban las piernas atadas. ¿Qué pasa? Esto ya hemos hablado de que las fosas comunes o los enterramientos múltiples se asocian a muertes violentas, periodos de guerra o epidemias. Pues parece ser que esta un poco violenta fue. No hay signos violentos, no se puede saber la causa de la muerte, no hay evidencias de trauma, ni de cortes, ni de nada en los esqueletos, pero el hecho de que el individuo llevara las extremidades atadas es bastante significativo. Pero no solo eso, que es que en el laboratorio, se vio que este individuo presentaba signos de una enfermedad infecciosa que ha sido estigmatizante a lo largo de la historia, y es que tenía lepra. Se documentó, se observó que tenía signos de lepra en el esqueleto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Qué complicado, porque tenemos un enterramiento múltiple colectivo o múltiple simultáneo,
que se suele relacionar con muertes violentas o con epidemias, y tenemos un individuo con las manos y los pies atados y un individuo con una enfermedad infecciosa. ¿Cuál de los dos sería? No sé. Igualmente, a día de hoy, la interpretación de los arqueólogos y de los antropólogos es que fue un ajusticiamiento. Igualmente, también es algo raro el lugar en el que se encuentra, por mucho que sea un ajusticiamiento. ¿Por qué? Porque la ley romana, en muchas ocasiones, practicaba la ejecución de las personas y de los criminales, etcétera. Entonces, y era público, eso no se escondía en las ejecuciones. Entonces, esta ejecución, que se llevó a cabo en la pared de atrás de las termas, en medio de la ciudad, no es normal tampoco, no corresponde a lo que se hace en el mundo romano. Hay, por ejemplo, ejemplos de decapitaciones, o sea, no quiero ser desagradable con el tema o lo que sea, pero ejemplos de decapitaciones en el mundo romano, hay cientos en los que el individuo ha sido enterrado con su cabeza entre las piernas o a los pies o en un lado. Entonces eso, y en la ley romana se reconoce la ejecución. Entonces es lo que os quiero decir, esto parece un poco como que se ha escondido cuando en realidad la administración romana no se escondía de este tipo de cosas, es algo también singular. El otro caso proviene del antiguo convento de las Salesas, no sabéis dónde está, si sabéis dónde está, perdón, no sé si sabéis dónde está. Se encuentra más o menos en el parking del Rincón de la Aduana, más o menos enfrente del Hotel Tres Reyes, en Pamplona. Bueno, la intervención se llevó a cabo debido a que la Mancomunidad va a trasladar su sede a ese edificio, y como van a crear un sótano, o necesitaban el sótano, pues se excavó todo lo que había allí. Claro, esto es una fotografía de dron. El área de excavación fue de 1.200 metros cuadrados, o sea, es un área enorme en la que se han recuperado restos de diferentes momentos de la ciudad. Sin embargo, yo os voy a hablar ahora de lo que viene aquí marcado con un cuadrado negro que pone individuo. Ahí lo que veis, bueno, no se ve muy bien, por eso lo he marcado, es un enterramiento, no, un depósito funerario. Ahí hay un esqueleto. Como veis, en una zona totalmente aislada, bueno, veréis mejor en la siguiente, no. En una zona totalmente aislada, y en realidad lo que se trata es de una cubeta, más o menos así, ya con el ratón y con todo. Una cubeta que es la que os mencionaba, de entre 5 o 6 metros de diámetro, en la que fue arrojado. Esa cubeta tiene un relleno que se ha datado en época romana, y por eso sabemos que corresponde a época romana, por su contexto. Pero bueno, estamos pendientes de hacer el carbono 14, ¿vale? Bueno, otra vez empiezo reconociendo que la intervención arqueológica la ha llevado a cabo Gabinete de Trama, que es la empresa de arqueología. En este caso, los restos óseos los he estudiado yo. Y bueno, lo que os comentaba, hemos dado esta cronología, pero relativa. Sabemos que es de época romana por su contexto, pero que sea del siglo IV es más o menos por los materiales que había alrededor, no asociados al enterramiento, sino los materiales que había alrededor del depósito de la cubeta. Hemos establecido esto. De todas formas, eso, pues cuando sepamos con más precisión, pues intentaremos ampliar un poquito más toda esta información. Siglo IV o posterior hemos puesto, ¿vale? Se trata, ya lo he repetido varias veces, lo siento, es un depósito funerario aislado, no hay ningún otro enterramiento alrededor, no hay incineraciones, que también os he dicho que por lo general eso solía estar separado, pero la cosa es que es una cubeta de 5 metros y ahí aparece un cuerpo. Por la posición del individuo, creemos que fue arrojado a la cubeta. Ahora analizaremos la disposición, la orientación la he apuntado porque siempre anotamos la orientación de los esqueletos, que es noreste-suroeste, suroeste, que no sería común en el mundo romano, pero que tampoco sé hasta qué punto es importante, porque no creo que cuando arrojes a una persona tengas muy en cuenta la orientación. Entonces, por eso os decía que yo creo que en estos casos tampoco es tan significativo. Pero bueno, ¿por qué creemos que lo arrojaron? Lo primero, está de cúbito prono, lo veis, ¿no? Boca abajo. Es muy claro que está boca abajo, pero es que ya os he dicho que esto no es normal en ninguna cultura. Nadie entierra a sus difuntos boca abajo. Pero bueno, es que encima si analizamos las extremidades, que ya os he dicho que normalmente las colocan con cuidado, tenemos el brazo izquierdo, que es este de aquí, flexionado con la mano colocada en el abdomen.
Parece normal, luego os comentaré una cosa que a mí, por ejemplo, me llama la atención, que no tengo respuesta, pero para que le deis una vuelta a vosotros también, si queréis. Y luego tenemos el brazo derecho hiperflexionado, que se encuentra así, literal. O sea, en la que tenemos el codo, por ejemplo, el codo lo tenemos a una cota superior al resto del cuerpo. O sea, no está así, está así. Y luego veis la mano, ¿no? La mano está delante de la cara, colocada contra el suelo. Pues eso, esta posición nos habla de probablemente eso, de que lo han tirado, quiero decir, que no, es que nadie puede colocar así un esqueleto, ¿no? o un cuerpo. Por eso su posición y sus brazos y sus piernas nos hablan claramente de que es un enterramiento o un depósito funerario singular. Perdón. Respecto a los materiales, claro, puedo volver un momento, ya que estamos aquí un poco en petit comité, quiero volver sobre una cosa que os he dicho y no he comentado ahora. El brazo izquierdo, ¿lo veis? Con la mano en el abdomen. A mí algo que me llama la atención, y es que cuando tú arrojas un cuerpo boca abajo, ese brazo no se queda así, tiene que estar sujeto. ¿Me explico? ¿Me entendéis, no? O sea, tú cuando un peso muerto, bueno, incluso el brazo derecho tampoco caería así. Un peso muerto lleva las extremidades extendidas. Pueden quedarse flexionadas o lo que sea, pero claro, esta aún, si cae, o sea, la derecha aún, si cae muy, muy directo puede ser, pero la otra me llama mucho la atención porque es que parece que se está sujetando el abdomen, ¿me explico? Entonces, yo no tengo respuesta para esto, pero me parece algo singular, porque no entiendo cómo pudo pasar. Y luego en los materiales, no hay ajuar, es de esperar, ¿no? Que no encontremos ajuar, pero sí que hemos encontrado objetos y es en la zona de los pies, en la cara plantar, se recuperaron una gran cantidad de clavos que se consideran, son muy pequeñitos, son tachuelas, se suelen asociar al calzado en época romana, a las típicas sandalias cáligas, y se denominan clavi caligari, o sea, son clavos de cáliga, ¿vale? De sandalia romana. Y eso sí que lo encontramos, el individuo iba calzado cuando lo depositaron. Esta fotografía es de la mano derecha, muy curiosa también, porque claro, yo que os he dicho, tenía la mano colocada delante de la cara sobre el suelo, pero no tiene la palma abierta, tiene el puño cerrado. Y si os fijáis, no solo tiene el puño cerrado, es que crea un espacio vacío, porque este es el metacarpo es esto de aquí. Estos son que se me va todo el rato. Las primeras falanges, segundas, y por aquí están las terceras. O sea, el individuo tenía el puño cerrado y creaba un espacio vacío. Claro, cuando vimos esto en campo nos llamó muchísimo la atención y pensamos, igual tiene algún objeto en la mano. Sin embargo, no encontramos nada. Es muy significativo. A mí me llama mucho la atención que tuviera la mano cerrada con el puño creando un espacio vacío y no tuviera nada. Sin embargo, también puede ser que tuviera algún objeto de material perecedero, o sea, algo orgánico, madera, tela, cualquier cosa, y que no se haya conservado. Y aquí lo que os enseño es un poco, en la izquierda del todo he puesto el dibujo porque en la fotografía de campo cuando yo llegué ya no estaban los pies. ¿Por qué? Porque se enyesaron con Paraloid para proteger la posición de las tachuelas. ¿Veis aquí? Entonces se lo llevaron aparte para poder analizarlas, porque es algo muy curioso. Bueno, os traigo aquí, en la foto, aquí veis, estos son las tachuelas. Y esto es una recreación de lo que podría ser una sandalia romana, ¿no? Tiras de cuero y una suela con un montón de tachuelas. ¿Qué pasa? Que es importante, si consigues documentarlas in situ, o sea, tal cual estaban, es importante mantenerlas así y analizarlas porque varía un montón el tipo de calzado, o sea, el número de tachuelas depende un poco igual del sexo o de la ocupación de la persona, de para qué estuviera destinado ese calzado. Entonces es importante, si se puede, intentar analizarlas antes de moverlas. Entonces, por eso quería que lo vierais, pero eso, yo es verdad que cuando llegué los pies ya no estaban. Y otra cosa muy singular que apareció en esa cubeta, lo vemos todos, ¿no? El caballo. Si os fijáis, en la fotografía de la izquierda vemos, esta es la cubeta, más o menos. El pozo es de otra época, que nadie crea que esos enterramientos están asociados a la época, o sea, al pozo. El pozo es muy posterior. Entonces, tenemos aquí al individuo enterrado y aquí a unos 50 metros un caballo.
¿Qué pasa? Que arqueológicamente no podemos saber si corresponden al mismo sitio, no tiene ninguna relación estratigráfica. No sé cómo explicar bien, pero eso, están separados, están en la misma cubeta, pero eso no significa, no tiene por qué significar obligatoriamente que sean del mismo momento. No sabemos cuánto tiempo estuvo esa cubeta abierta, cuándo se cerró. Y por ejemplo es que son totalmente diferentes, porque así como el individuo ha sido enterrado sin ningún cuidado y ni siquiera tiene tumba excavada, el caballo ha sido colocado con un cuidado que, que claramente se ve, ¿no? Está colocado perfectamente y tiene su propia tumba. Entonces, la diferencia entre los dos es muy llamativa. Igualmente se van a datar los dos con carbono 14. ¿Qué pasa? Que el carbono 14 no es tan preciso. No, simplemente si hay 50 años de diferencia entre ellos no los puede relacionar. Y el carbono 14 no te puede dar una precisión menor de 50 años, imposible, bueno, de 30, vamos a poner. Pero eso igualmente, si tú entierras un caballo en el 2020 y en el 2050 un individuo, que no están relacionados, no son del mismo momento, y eso no lo vamos a poder saber. Vale, esto es hasta ahora lo que nos daba el... ¿Sí? Ay, sí, perdón, lo siento muchísimo. Muy buena pregunta, Laura, y muchas gracias por hacerla. Yo no he podido profundizar mucho en el tema, pues porque es algo reciente y porque quiero ver también a ver qué cronología dan los dos esqueletos, pero por ejemplo sí que he leído algo acerca de que hay autores que defienden que en época romana existen los cementerios de animales, en los que normalmente se entierran perros y caballos. Entonces, hay un ejemplo, hay un caso, por ejemplo, en Pamplona, en la que se encuentra ahora no sé cuál es el orden estratigráfico, pero bueno, un enterramiento de una persona con medio caballo. Pero no con medio caballo con una pata o con un cráneo o lo que sea, como se ha podido ver en enterramientos prehistóricos, sino que hay un caballo como que estaba enterrado y lo han partido. Entonces, allí, por ejemplo, lo que defienden es que igual eso era un enterramiento como este, y por necesidades, que los cementerios también se pondrían en las afueras, y que por necesidades de espacio, de repente se amplía la necrópolis de las personas y corta, aparte de los enterramientos, de ese cementerio de mascotas que sería anterior. ¿Me explicó? Entonces, en este caso podría tratarse de algo así, hombre, está enterrado con mucho cuidado, por eso que alguien enterrará con cariño a su caballo, ¿no? Podría corresponder. Muchas gracias por preguntar, Laura. Y luego ya en el laboratorio, claro, es importante destacar la información que sacamos de campo. Si no documentamos bien las cosas, por ejemplo, la posición en la que está el cuerpo, yo no la puedo saber. Si a mí me traen un esqueleto al laboratorio para estudiarlo, yo no puedo saber si está boca abajo, boca arriba, de lado o lo que sea, porque ese esqueleto ya está desmontado, ¿no? Entre comillas. Entonces es importante documentar eso. La posición de los brazos y las piernas, lo mismo. La mano, por ejemplo, el puño cerrado, yo en el laboratorio no puedo saber que lo tenía cerrado si no se documenta. Entonces, es importante destacar lo que se puede extraer ya antes de exhumar el esqueleto. Pero claro, luego viene la información que sacamos en el laboratorio. Lo primero que hacemos es intentar estimar o determinar el perfil biológico del individuo, que es sexo, edad y estatura. En este caso es un individuo masculino de entre 35 y 45 años y con una estatura de entre 1,73 m y 1,75 m. Lo más significativo vino cuando empezamos a lavar los restos. Es algo también muy curioso, esto yo en campo no lo vi, yo estuve excavando el esqueleto y no lo vi en campo. Y cuando empecé a lavar los restos, ¿qué vimos? Pues estas lesiones que encontramos en la columna vertebral. Si os fijáis, es la parte baja de la columna vertebral, mira, esta es la última vértebra torácica y estas son las 5 lumbares, ¿vale? 5 lumbares que, bueno, ya vemos que están alteradas, ¿no? Toda esta parte se supone que son 3 vértebras lumbares. ¿Qué ha pasado? Que se han colapsado los cuerpos de las vértebras y se han fusionado. Si os fijáis, se ve claramente que son 3 vértebras diferentes porque tenemos aquí esta espinita, bueno, es el proceso espinoso, esta espinita que tenemos aquí, que es es la parte posterior de la vértebra, que es la que nos tocamos cuando pasamos la mano por la columna vertebral. Entonces, esto ya nos dice que tenemos 3 vértebras, a pesar de que aquí es imposible ver los 3 cuerpos que debería haber. O sea, ha ocurrido un colapso vertebral, que es muy típico ¿en qué enfermedad? En la tuberculosis. Que además, este colapso vertebral que ha producido una cifosis, una angulación de la columna. Si os fijáis,
aquí vienen en línea recta, pero esta angulación, por aquí seguiría la columna. Ahora os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? No es esta columna, pero os voy a enseñar un ejemplo. Entonces, esta cifosis en las vértebras, sobre todo en la parte lumbar, es muy típica de la tuberculosis, una enfermedad conocida, que también es una enfermedad que se ha considerado estigmatizante a lo largo de la historia y que en este caso sería visible a las personas. ¿Por qué? Porque este individuo estaba muy enfermo, llevaba muchos años enfermo. Esta es una visión anterior de las vértebras, esta es la otra de la torácica y estas son las lumbares que se han colapsado y esta es la siguiente. Y esta es una lateral, otra vez solo ya con las colapsadas, ¿vale? Bueno, y la última torácica. Para mí siempre claro que la parte de la apófisis espinosa se conserva, que es la que nos indica el número de vértebras que tenemos, porque aquí sería imposible determinarlo, ¿vale? Este es el ejemplo que os quería enseñar. No es este caso, pero bueno, vemos aquí también una afectación de las lumbares y la cifosis en este caso, o el colapso vertebral se ha dado en las torácicas. O sea, torácicas más o menos eso, a la mitad de la espalda. Y esta es la angulación que os digo, ¿vale? En el caso de Salesas, la angulación es incluso mayor, porque afecta a la lumbar, por lo que toda la parte superior, a partir de la primera vértebra lumbar, ya estaría inclinada, ¿vale? Esta es la radiografía del mismo caso de la izquierda y esta es la representación gráfica, ¿vale? Un dibujo para que nos hagamos una idea. Veis que claramente se identificaba muy fácilmente a simple vista la enfermedad, ¿no? Era muy contagiosa además la tuberculosis. Sé que es un poco repetitivo, pero para que quede claro, en la izquierda tenemos 4 vértebras lumbares. Estos crecimientos óseos son signos artrósicos, pero no la traigo por eso, es para que veáis lo que debería ser. 4 cuerpos vertebrales normales. Esto es lo que no debería ser, ¿vale? O sea, veis claramente la diferencia entre una cosa y otra. Muy bien, pues, ¿qué es aquí llamativo? Que tenemos un depósito funerario muy singular con un individuo muy enfermo. ¿Lo enterraron así por su enfermedad? ¿Quién sabe? Luego valoraremos unas conclusiones. Sin embargo, es difícil de determinar, pero sí que es importante destacar que tenemos, bueno, luego haré un resumen otra vez, pero bueno, un enterramiento múltiple en el que encontramos enfermos de lepra y muerte violenta, otro enterramiento singular con una enfermedad infecciosa, y ahora vamos con el último, que este procede de Ribaforada, ¿vale? De la villa romana de San Gregorio, que también es inusual. Lo primero en esta foto que se ve, está enterrado a 1,60 m de profundidad, en un pozo. Si recordáis, en el mundo romano era muy importante la sepultura, o sea, para que te recuerden, te tienen que colocar decúbito supino, etc. Este ya para empezar, enterrado en un pozo es singular, pero encima 1,60 m, llamativo cuanto menos. En este caso la dirección de la excavación corrió a cargo de Óscar Sola Torres, que ha trabajado en muchos yacimientos de la Ribera, y exhumaron el esqueleto 2 de los asistentes aquí, Aitor Azueta y Miquel Martínez. Ellos fueron los encargados de exhumar este precioso esqueleto. Para la cronología tuvimos que utilizar también el carbono 14. ¿Por qué? Porque a pesar de que se encontró, se descubrió cuando se estaba interviniendo en una villa romana, en realidad no había una conexión arqueológica directa, ¿vale? Estaba un poco apartado y era un pozo y no correspondía no era lo normal para época romana y ni siquiera era un cementerio eso. Entonces hubo que hacer carbono 14 para asegurarnos de que correspondía a esa época. Y sí, cuadra perfectamente con la cronología que se le dio a la villa romana. Siglo I o III después de Cristo. Ay, esto se me ha juntado. También se trata de un depósito funerario aislado. ¿Por qué? Como os digo, está al lado de una villa romana, pero no hay ningún otro enterramiento, no es una necrópolis, así que se encuentra aislado. Su orientación norte-sur, pero es que un individuo enterrado en un pozo a 1,60 m de profundidad, no sé hasta qué punto otra vez lo colocas orientado. Sin embargo, sí que hay una cosa que es muy diferente a las anteriores, y es que este se depositó con cuidado. ¿Por qué? Porque está colocado. Este no ha sido arrojado. Si os fijáis en el esqueleto, un cuerpo, un difunto, un cuerpo muerto, ya, para que me entendáis, no cae así desde la parte alta de un pozo. Entonces, la persona que lo depositó bajó al fondo del pozo, lo colocó y salió. Entonces eso es muy diferente, ¿vale? O sea, es importante destacarlo. A pesar de que no sea normal, a esta persona la depositaron con cariño. La posición.
Está sobre su lado derecho, decúbito lateral derecho, y tiene las extremidades flexionadas. Si os fijáis, el brazo izquierdo lo tiene flexionado. No tengo claro si la mano estaba delante de la cara o por debajo un poquito de la cabeza, pero vaya, está colocada. El otro brazo también está flexionado con la mano a la altura del pecho y las piernas están flexionadas. Pero eso, es una posición cuidadosa, o sea, está colocado, ¿vale? Y en el análisis de laboratorio que pudimos ver, bueno, era otra vez un hombre, destacar también que todos los casos que hemos analizado hoy se trataba de hombres, de una edad de entre 50 y 60 años, este es mayor que el resto, y también una estatura de 1,76 m, 1,78 m. Se documentaron dos patologías de origen traumático en el esqueleto. La primera es esta que vemos en el cráneo, muy llamativa, que ya a simple vista cuando lo encontraron nos llamó la atención. Esta fotografía quiero destacar también que no es mía, la he extraído del catálogo de la exposición de la vida impresa en los huesos, que estuvo expuesto en el Museo de Navarra, y era una recopilación de casos paleopatológicos de Navarra, y este individuo estuvo expuesto, por eso esa foto procede de aquí, y estuvo expuesto precisamente por este traumatismo. ¿Qué vemos? Tiene una herida o un orificio en la parte posterior del cráneo. ¿Podría ser la causa de la muerte? Pues no. Podría haber sido, pero no. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque si os fijáis aquí, bueno, que ahora en la siguiente foto lo veremos un poco más de cerca, si os fijáis aquí, este borde adelgazado es todo hueso nuevo. O sea, la herida se cicatrizó. Este borde de aquí, ya te digo, es hueso nuevo. Cuando una persona sufre un traumatismo así y fallece, evidentemente no se forma hueso nuevo. El hueso nuevo se forma cuando sigues vivo. Y también, sé que es lógico, pero perdón, cuando tú te fracturas un hueso, la recuperación de esa fractura viene de un crecimiento de hueso que provoca tu propio organismo, ¿no? O sea, para soldar una fractura de un brazo, crea hueso nuevo. Pues en el cráneo es lo mismo, solo que al ser un orificio, no se crea un callo muy grande, intenta cerrarlo. No llegó a cerrarlo, igual es que era demasiado grande y no podía, porque yo considero que en este caso la remodelación es completa ya, ¿vale? No se ven signos de formación de hueso activo. Parece ser que ya había terminado de recuperar lo que pudo recuperar, pero bueno, lo que os digo, ese crecimiento óseo nos dice que no fue la causa de la muerte, que el traumatismo o la herida la sufrió mucho antes de morir. Luego, algo muy curioso también es que también son estas dos hendiduras, la veis, ¿no? Estas dos depresiones que presenta aquí. También es hueso nuevo, pero es que están alineadas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que las hizo el arma que le produjo la herida. Por eso, o sea, no sabemos cuál pudo ser. Tuvo que ser un arma blanca que produjo un traumatismo penetrante, o un orificio o una herida penetrante, porque ya veis que fracturó el hueso, lo cortó limpiamente, más o menos, quiero decir que no lo fracturó y creó el orificio. Igual me estoy liando un poco, voy a intentar explicarlo para que quede un poco claro. La diferencia entre que el arma fuera, o que el traumatismo fuera producido con una arma blanca y que fuera penetrante, o que fuera producido por un golpe, es que normalmente un golpe con un objeto contundente provoca una fractura del cráneo radiada, ¿no? O sea, el golpe crea un impacto que, aunque hubiera un agujero ahí, habría también líneas que, como consecuencia del impacto, del golpe. Sin embargo, cuando el objeto es afilado, penetra en el hueso con mayor facilidad y entonces no crea esas fracturas radiadas, y además de que rompe el hueso también. ¿Me he explicado más o menos? Lo siento, que es que me había liado igual un poco. Perfecto. Pues bueno, eso, aquí lo que vemos es probablemente un ataque también, porque la tiene en la parte posterior del cráneo. Entonces, es una herida llamativa, pero bueno, fue cuidado y se recuperó completamente de esta lesión. O sea, no lo podemos asociar con su depósito funerario, ¿vale? Y luego, otra lesión traumática que observamos es esta que vemos en el fémur, que está en la mitad del fémur más o menos, y que también está completamente recuperada. O sea, es un callo de fractura perfecto, diría yo. Bueno, depende un poco, la perfección a veces depende un poco de la fractura, porque cuando es una fractura abierta,
Imaginaos, muchas veces que crea un acortamiento de la pierna, una deformidad, y no significa obligatoriamente que no le hayan cuidado bien, es simplemente que se había complicado mucho esa fractura. Aquí puede que no fuera una fractura completa y que por eso el callo sea tan suave y tan perfecto. O sea, como vemos, la línea o el eje del hueso continúa perfectamente. ¿Son del mismo momento el traumatismo craneal y la fractura del fémur? Imposible saberlo. ¿Por qué? Porque están completamente remodelados los dos. Es posible saberlo cuando están en los primeros momentos de recuperación, cuando está creándose hueso nuevo y se está consolidando la fractura, pero cuando está activa esa recuperación, cuando ya está completamente sanada la fractura, es imposible saber cuánto tiempo ha pasado desde que se rompió ese hueso, por lo que no podemos saber si correspondió al mismo momento. Resumen, aunque ya he hecho varios resúmenes a lo largo de la conferencia, pero bueno, o de la charla. Vale, tenemos 3 depósitos funerarios anómalos, ¿no? No queda ninguna duda de que no son normales. Lo primero, porque se encuentran en lugares inesperados. Uno, en la parte posterior de unas termas en medio de una ciudad cuando no se puede enterrar. Otro, totalmente aislado en una cubeta en las afueras de la ciudad. Y el otro en un pozo a 1,60 m al lado de una villa, o sea, al lado de una villa, pero que no es, pero no en una necrópolis. Luego, uno de ellos es una fosa común, que ya hemos dicho, las fosas comunes no son normales en ningún caso. Y eso se suelen asociar a muertes violentas o a epidemias. Tenemos signos de cualquiera de las dos opciones. Aunque bueno, ya te digo que lo que la antropóloga que lo ha estudiado defiende es un ajusticiamiento, o sea, no una epidemia, sino una muerte violenta. Luego, en el de Salesas de Pamplona, que es el que está en la cubeta, y en el de San Gregorio, la posición de los cuerpos no corresponde. Es diferente porque uno ha sido arrojado y el otro ha sido colocado, pero ninguno de los dos está boca arriba, ni con los brazos colocados en el abdomen o en el pecho, etc. La disposición de los brazos, eso, ya acabo de decir que no es normal en Salesas, que es el de la cubeta, el que está boca abajo, no es normal en San Gregorio, que es el romano que acabamos de ver el último, y no es normal en la Plaza del Castillo, que tiene uno de ellos al menos tiene las manos atadas a la espalda, o sea que en todos ellos es singular. Y luego, como ya lo hemos dicho varias veces, en los de Pamplona se ha documentado evidencias de enfermedades infecciosas que han sido estigmatizantes a lo largo de la historia, y en el de Ribafrada se han encontrado lesiones de origen traumático. El problema de estas últimas es que, como os he dicho, no son del momento de la muerte. Conclusiones. ¿Qué opináis? ¿Podemos relacionar los enterramientos singulares con enfermedades infecciosas o con muertes violentas? En mi opinión, sí y no. Que casi siempre en la vida de la arqueología es así, sí y no. ¿Por qué? Porque sí, hay muchos casos de muertes violentas en los que el depósito no es cuidadoso y es singular. Pero, claro, en una ejecución, en un asesinato, en cualquier muerte así, muchas veces el propio asesino, verdugo, etcétera, no pone ningún cuidado en el cuerpo o sea, en enterrar el cuerpo que ha matado, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, también puede ser que hayan asesinado a un familiar y hayas tenido la suerte de poder recuperar el cuerpo y enterrarlo. O sea, por lo que también puedes encontrarte una muerte violenta con un enterramiento normal. Aún así, creo que es más sencillo, porque con las enfermedades infecciosas ya sí que tenemos aquí un problema importante. Por ejemplo, bueno, yo estudié, hace bastante, cuando estaba estudiando el máster, estudié un caso de un individuo que tenía claros signos de lepra, de una necrópolis de Segovia, y que había sido enterrado diferente a los demás. Entonces, para mí, por ejemplo, tienes una necrópolis, todos están enterrados de una manera, y el único que tiene signos de lepra está enterrado diferente. Lo asocio. Pero, por ejemplo, tenemos un enterramiento aquí en Garés, en Gomacín, de una mujer que creo que es el esqueleto con mejores o más claros signos de lepra de la península ibérica. O sea, esa mujer tenía lepra en un estado avanzadísimo y la enterraron con todo el cuidado del mundo. Luego, por ejemplo, en Valencia, que os la he mencionado antes, que se ha estudiado un montón, se encontraron un total de 11 esqueletos en decúbito prono, boca abajo. Y se han encontrado grilletes, signos de muerte violenta, signos de lepra y signos de tuberculosis entre esos 11 esqueletos. Pero luego, por ejemplo, se han encontrado miles de casos de enterramientos, o sea, de personas con tuberculosis, lepra, sífilis, enterrados perfectamente normal dentro de los límites de los cementerios. Entonces, establecer una relación es
casi imposible porque tienen los dos casos. Llama la atención y ahí va, qué casualidad, joder, tengo un enterramiento singular, qué casualidad, tiene una enfermedad infecciosa, qué casualidad, sufrió una muerte violenta, pero es que también tengo lo contrario. Entonces, es muy difícil saber si, o sea, determinarlo. Yo creo, esto es una humilde opinión y en realidad igual o sea, no me he documentado, esto es algo que me sale a mí dándole 2 vueltas, ¿no? Y para mí creo que podría depender de cada comunidad y del estatus, ya no digo solo económico, sino de la posición o del cariño que le pudieran tener a la persona dentro de su comunidad. Porque creo que, por ejemplo, en una comunidad pequeña igual podrían entenderse las cosas de diferente manera, o si era una persona muy querida se podrían entender las cosas de diferente manera, sobre todo en lo que respecta a los enfermos, ¿eh? Mientras que en otras podría tenérseles un pánico que no podéis imaginaros. También es importante destacar, algo que contradice también esto un poco, es que esos enfermos, en los que vemos signos tan claros en el esqueleto, llevaban enfermos muchísimos años. Esa enfermedad, para que alcance de una manera tan evidente el hueso, es porque la has padecido durante muchísimos años. Lo primero, eso es otra cosa, parecen personas débiles, pues son más fuertes que la mayoría de la gente, porque esa persona lleva sufriendo una enfermedad infecciosa bastante grave muchísimos años, y aunque no consigue... sí, curarse, pero quería decir, aunque no consigue superarlo, aunque no consigue eliminarla o ganarle, aunque no consigue ganarle a la enfermedad tampoco puede con él o con ella, ¿me explico? Entonces, es importante destacar que no eran tan débiles y luego eso, que es que si realmente se les tuviera tanto miedo, pues si esta persona lleva enferma en esa comunidad no sé cuántos años, ¿por qué de repente en el momento de su muerte la apartan? Pues si esta persona ya ha vivido con vosotros así, bueno, podría estar apartado, pero tampoco tanto como para que acabara así depositado. ¿Me entendéis lo que quiero explicar? Que es un poco algo raro también. Y pues nada, bueno, esto es todo por ahora, si queréis, y muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que igual no ha quedado clara. Sí. En torno a lo último que has dicho de los enterramientos con enfermedades infecciosas y la posición en la que se les entierra o el cariño con el que se les entierra, ¿se ha hecho un estudio, un análisis o algo que analice si se han enterrado con cariño, si han muerto o no a causa de la enfermedad? Pueden tener la enfermedad, muy buena pregunta. Pero no morir de ello, y eso es la diferencia entre... No, es que casi ninguno de esos diríamos que ha muerto por la enfermedad, porque esa enfermedad, o sea, la tiene hace muchísimos años, o sea, es que casi se le vuelve crónica. Entonces, otra cosa es que a causa de o sea, tú eres fuerte o estás más o menos fuerte frente a esa enfermedad, pero a la vez esa enfermedad te debilita frente a otras cosas, ¿no? Otras posibles infecciones o otros posibles patógenos. Y por ejemplo eso, igual como ya tienes una tuberculosis, y esto es algo que voy a poner ejemplos, pero así a grosso modo, igual un simple catarro te mata. Probablemente el de Salesas no murió por la tuberculosis, ni el individuo que padecía lepra, porque las enfermedades infecciosas más virulentas, las que te matan en 4 días, no dejan evidencias en el hueso. O sea, por ejemplo, la peste no deja ninguna evidencia en el hueso. ¿Por qué? Porque es que no llega a alcanzar al hueso, porque el individuo muere muy rápido. Entonces, esas enfermedades que vemos en el hueso las has padecido, ya te digo, es que a lo largo de tu vida, mínimo para que empiece a afectar al hueso, han tenido que pasar 6 años. Pero es que los signos que veíamos en el de Salesas en la columna vertebral, eso no te aparece a los 6 años. Entonces, probablemente esas personas no murieron por eso. Yo, por ejemplo, creo que es que el depósito funerario es difícil de relacionar con las enfermedades precisamente por eso. Porque lo que pasa es que también te puede pasar que a pesar de que no te haya matado esa enfermedad, cuando te mueren y ven que estás enfermo, la gente le genere un rechazo y te quieran quitar rápido. ¿Me explico? Por ejemplo, hasta ahora, porque ahora se puede rastrear el patógeno de todas estas enfermedades infecciosas, pero el de la peste se ha encontrado por ADN, pero hasta ahora para considerar que se habían muerto de peste esas personas, lo que se hacía era, hay una fosa común del siglo XIV, que en 1348 fue cuando hubo la mayor epidemia de peste. Hay una fosa común del siglo XIV y así hay signos de cal, la peste. Probablemente fuera una epidemia, tampoco sabemos. Entonces, y ahí sí que los arrojaban rápido, pero es que ahí sí que tenían miedo.
Entonces, no sé, es una buena pregunta por eso, por lo primero, que es que probablemente no murieron de eso. ¿Se les ha hecho estudio de ADN? Muy buena pregunta, con el de Salesas estamos pendientes, porque el de Salesas es el boca abajo que igual tiene tuberculosis, porque es un caso muy curioso, no hay muchos en la península ibérica y porque por mucho que los huesos nos hagan plantear que pueda ser tuberculosis, sería muy interesante demostrarlo. Otra cosa es que con ese ADN, una vez que haces ya ese ADN, secuencias todo el genoma y lo que... Esta intervención se ha hecho cargo en la Mancomunidad de Pamplona, ¿no? Entonces a ellos también les interesaba que ya que se hacía, intentar saber si se trata... Él probablemente ya era romano por la cronología, porque ya es antiguo, ya veremos si el carbono 14 dice lo contrario, pero bueno, por siglo IV, pero sí que quieren saber si era un indígena romanizado o si era una persona de ascendencia romana. Pero eso sí está pendiente. El problema con el ADN es que, por ejemplo, lo vamos a mandar a Estados Unidos porque hay una universidad que se dedica al análisis de la tuberculosis a lo largo de la historia, que están rastreando todo el genoma de la tuberculosis, y están muy interesados y lo hacen gratis, porque es muy caro, el ADN es muy caro, muy caro. Sin embargo, no nos secuencian el ADN gratis, porque eso ya no les interesa. Y nos han dado un presupuesto, más o menos, la muestra asciende a unos 1.200 euros. Tampoco es una millonada, pero vamos, en arqueología no andamos espléndidos de dinero. Habrá que ver cómo, lo que pasa es que como corresponde a la... o sea, corresponde no, que estos restos son de los navarros, pero quiero decir, como la intervención corrió a cargo de la mancomunidad y ellos estaban interesados, él me dijo, pregunta cuánto cuesta, que igual podemos conseguir ese dinero. Pero eso, últimamente o actualmente, cuando tienes enfermedades infecciosas, se está poniendo muy de moda el hacer ADN, perdón. ¿Alguna pregunta más? Quería comentaros que tengo una presentación también del hombre de Loizu. No sé si habéis oído hablar. O sea, puedo hacer una breve exposición para que veáis unas fotos. Esta no me lo he preparado mucho. ¿Preparado? La llevé arriba forada también. Si os apetece, enseñamos algo rápido. Quien quiera, bueno, también era libre de irse antes, pero que vamos, que no estáis obligados a quedaros. Y que a pesar de que esta tampoco me ha salido súper bien, pues puede que la de Loizu me vaya un poco menos fluido aún, porque no la he revisado, ¿vale? Esta la he metido, como quien dice, a última hora por si os queríais quedar. Así que, ala, vamos. Y es un poco la de Loizu, son algunas fotos de campo, de cómo hicimos el trabajo y todo, y los resultados preliminares, porque está en estudio, ¿vale? Cuando se me ocurre a mí, me preguntáis y os lo cuento encantada, ¿sabes? Vale, lo primero, esta es la topografía de la cueva en la que encontramos al hombre de Loizu. La flecha amarilla a la izquierda indica la entrada actual. Veis que hay unas marcas azul, ¿no? Ahí hay una salida, hay un río que sale de la cueva, por la que, o sea, de la que se abastece ahora el pueblo. Y realmente solo hay agua en esa parte de la cueva, pero la hace muy incómoda. Esto es importante, ¿por qué? Porque luego veréis un poco por dónde accedimos nosotros hasta el esqueleto, que está aquí. ¿Veis, no? Todas estas galerías, y es un poco, esta entrada es un poco la razón por la que descartamos que esta fuera la entrada original, ¿vale? Nosotros creemos que no pudieron meterlo por aquí porque es prácticamente imposible acarrear un cuerpo hasta allí por esa entrada. Vamos a ver unas fotos de cómo entrábamos nosotros para que vayáis viendo. Se ha saltado un montón. Ah, no. Vale. Esta es la entrada a la cueva, lo que os digo, solo hay agua en esta parte, pero vaya, empiezas el día de trabajo mojado. Estas fotos vienen de uno de los días en los que entramos a trabajar, que realmente tampoco era normal que bajara el agua tan fuerte, ¿eh? O sea, lo que pasa es que había llovido un montón, entonces eso, entramos y ya veis la velocidad del agua también, ¿no? La corriente, imaginaos que teníamos que entrar con toda la herramienta. Bueno, lo primero no, vamos a ir viendo las fotos, perdón. Que es lo que tenemos que entrar con toda la herramienta y es el peligro también de que se mojen las cosas, los equipos son caros, son pesados. Este es el siguiente paso, tras pasar por el agua, lo primero que te tocaba era trepar esta pequeña pared, que tampoco es mucha, no necesitabas cuerdas, pero que tampoco era cómoda, y lo mismo, acarreando los materiales o la herramienta, lo que sea, complicaba mucho para acceder a esto.
¿Veis, no? Qué espacio más amplio y más acogedor. El problema era que, por ejemplo, hemos visto la topografía donde se encontraban los restos. Respecto a lo que era la cueva, tampoco estaban tan adentro. Eran más o menos unos 200 metros, pero 200 metros prácticamente o arrastrándote, como veis aquí, o a gatas. Entonces, nos costaba en torno a unos 45 minutos llegar hasta el esqueleto. O sea, hacía muy tedioso. Entonces, si te cuesta acarrear una mochila, ¿cómo vas a poder acarrear un cuerpo? Un cuerpo, o sea, siempre se ha dicho, de pesas como un muerto. Una persona, una vez que fallece, o sea, me refiero, pesa mucho más porque es que no hace nada por ayudarte a trasladarlo. Entonces, eso, es imposible acarrear más de 10 kilos por esta zona, o sea, por esta entrada. Aquí tengo un vídeo, lo que pasa es que va muy lento el ordenador cuando le intento dar al play. A ver. Joder, se gira. Bueno, es que esta es la parte que acabamos de ver, pues eso, que te tenías que girar encima, la cosa... Da igual, lo voy a pasar porque tampoco merece la pena esperar tanto, pero mira, esta es otra parte por la que teníamos que pasar para llegar. ¿Veis, no? Uy. Este es el techo y este es el suelo. O sea, era muy complicado acceder al esqueleto. Aquí, este es otro vídeo también que me... Ah, sí. Perdón, ya, es que como he empezado... Igual deberías explicarnos primero qué es el hombre del Oizu. Joder, perdón, sí, lo ves, es que me ha pillado tan descolocada que había hecho la otra y esta no... Vale, el hombre del Oizu es el esqueleto... el esqueleto más antiguo encontrado en Navarra, ¿vale? Es del 9700 o del 10.000 antes de Cristo y es el más antiguo, a ver, eso, únicamente en Navarra porque es verdad que en la península ibérica hay neandertales y demás, o sea, no es que sea el más antiguo, el resto humano más antiguo, sin embargo, eso, este que tiene 12.000 años es el más antiguo de Navarra. Lo encontramos en una cueva en el Valle de Erro. ¿Y cómo lo encontramos? Pues en 2017 unos espeleólogos estaban rastreando la cueva y haciendo la topografía y de repente encontraron una galería sellada y la abrieron y en esa galería encontraron el esqueleto. Entonces ellos avisaron al gobierno de Navarra. ¿Qué pasa? Que tardamos un tiempo, pero porque es que también las cosas no van siempre lo rápido que queremos. Entonces eso, ellos dieron el aviso. Primero fue uno de los técnicos del gobierno de Navarra a valorar un poco el hallazgo y luego ya me llamaron a mí para que los estudiara. Los estudiara en principio allí mismo, porque claro, es que volvemos otra vez a que si no tienes un contexto arqueológico claro, o sea, no tienes nada alrededor y no tienes ningún objeto, ¿de cuándo es este esqueleto? No puedes saber de ninguna de las maneras. Más vale que tenemos el carbono 14, porque si no, nunca hubiéramos sabido. Es más, si os soy sincera, yo cuando lo vi creí que era reciente. Reciente, no te sé decir, pero ¿por qué? Está perfectamente conservado, perfectamente conservado. No os imagináis, bueno, lo veréis, pero es una pasada. Entonces, yo lo vi y para rato me imaginé, pero bueno, es que nunca habría dicho. Otra cosa que recuerdo perfectamente es cuando recibí los resultados de la datación, que creí que no los estaba entendiendo, no me lo podía creer. Aquí le tengo que sumar, que restar, ¿cómo? 9.700 antes de Cristo. Me acuerdo perfectamente. Entonces, es muy importante o debemos estar muy agradecidos de tener una herramienta como esa, o sea, con sus limitaciones, que no voy a entrar tampoco a que sea la panacea, pero vamos, que nos salva de este tipo de situaciones. Entonces eso, pues ya cuando supimos de la importancia del hallazgo, entró a participar un equipo de Cantabria. ¿Por qué? Porque son expertos en esta cronología, en este tipo de contextos de cueva, y en restos humanos también. Entonces, claro, yo he seguido participando, pero entraron ellos, que es el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, con premios nacionales de arqueología, etcétera. Entonces, esta ya es, cuando vinieron ellos, eso ya es cuando entramos a sacarlo, porque eso, bueno, estáis viendo un poco lo que nos cuesta entrar. Mira, aquí que... Uy, joder, perdón. Aquí, lo que veis, esta caja naranja, es la caja de la estación total. La estación total es esta máquina que utilizan los topógrafos. Esa caja, bueno, la estación total es muy cara y pesa un montón. Entonces, imaginaos eso, la dificultad. Pues bueno, ya veréis también para extraer el esqueleto los problemas que tuvimos. ¿Alguna pregunta más sobre el contexto? Perdón, lo siento, que es que sí. ¿Los que lo descubrieron entraron por la misma vía que vosotros? Sí. A día de hoy no sabemos cuál fue la entrada del cuerpo, o sea, cuál fue la entrada que utilizaron para poner el esqueleto ahí, no sabemos. ¿Alguna más?
Ya te digo, lo siento por haber empezado así, es que me ha pillado. Vale, el equipamiento, bueno, como veis, ahí la flecha amarilla marca dónde está el esqueleto, que no se ve muy bien, pero eso, esta foto no es muy bonita ni muy técnica, pero o sea, os la enseño para que veáis lo que fue. O sea, lo primero también hubo que tirar 200 metros de cable por la cueva. ¿Alguien sabe cuánto pesa un rollo de 200 metros de cable? O sea, es una barbaridad, y es que vas a rastras. O sea, no puedes llevarlo a la espalda, porque pegan. O sea, tienes que continuamente dejarlo por delante tuya y arrastrarte. Dejarlo por delante tuya y arrastrarte. Entonces, los focos son más ligeros, pero son muy caros. Entonces, o sea, todo era como con un cuidado, y aparte, aunque no hay agua, solo más que en la entrada, todo está como muy embarrado, entonces es todo muy complejo. Pero bueno, ya veis que el despliegue de medios para hacer una buena documentación y para extraerlo fue importante. No sé, no le veo mucha, o sea, creo que va saltando un poco la presentación, no sé si es porque no es lo que... Es que igual no es la que yo hice en Ribaforada, no sé, la he copiado. Os voy contando un poco esto, ¿vale? Lo siento mucho. Todas las preguntas, por favor, hacedme y os cuento, ¿sabes? Encantada de la vida, vamos. El tipo de enterramiento, bueno, ya veis el esqueleto, ¿está bien conservado o no? Eso, hemos dicho que es del 10.000 a.C. Es uno de los mejor conservados de Europa, de esta cronología. ¿Se mantienen también por la humedad? La cosa es, lo primero, las cuevas, los esqueletos, bueno, y en general los materiales arqueológicos y todo se conservan mejor. ¿Por qué? Porque la humedad y la temperatura son constantes. O sea, es una temperatura y una humedad relativamente buena. Igual la humedad es alta, pero el problema, o sea, lo bueno es que es constante. O sea, al final lo que más sufre es cuando hay alteraciones. Y luego además, como os he dicho, esta galería estaba sellada. Era una galería fósil. O sea, por lo que no está... Eso no lo pudieron demostrar, o si no, ahora ya no se puede demostrar porque ya está abierta. La cosa es que puede haber habido un colapso de la cueva, de un techo de la cueva, o que ha podido ser intencional, eso no lo podemos saber, pero la cosa es que la galería estaba sellada. Entonces, no hay movimiento de absolutamente nada por ahí, la temperatura y la humedad es constante, entonces eso, la conservación es ideal. Bueno, como no sé lo que va a salir en la presentación, os cuento un poco. El 10.000 a.C. es cuando termina la última glaciación. Hay un cambio climático enorme, o sea, muy, muy exagerado, en el que las temperaturas, o sea, bueno, se produce el deshielo, las temperaturas se elevan mucho, la humedad también, aparecen los grandes bosques de Europa, los bosques templados, se extingue la macrofauna, o sea, todos los bisontes, mamuts, tigres, dientes de sable, osos de las cavernas, todo se extingue y aparecen animales de pequeño o mediano tamaño, ¿no? Cabras, etcétera. O sea, entonces, ese es el contexto de este individuo, es un contexto de cambio, ¿vale? Y luego, otra cosa muy significativa es que a pesar de que es el esqueleto más antiguo de Navarra, también es uno de los mejor conservados de Europa, pero es que es el segundo de esta cronología en la península ibérica. Me explico. Hemos hablado de que hay neandertales y restos humanos más antiguos que este en la península ibérica, pero este periodo de transición entre el del paleolítico al neolítico, este es uno de los más antiguos, el segundo de Europa de este momento de cambio, ¿vale? Voy a volver a explicarlo porque para mí no ha quedado claro. Este 10.000, aparte de marcar el fin de la glaciación, el cambio climático, etcétera, da un cambio también en la cultura humana. Se acaba el paleolítico, los cazadores, recolectores, eso, la macrofauna, grandes animales, grandes mamíferos, y se cambia. El siguiente periodo que conocemos típicamente es el neolítico, en el que llega la agricultura, pero hay un periodo de transición, que es el mesolítico, ¿vale? Tenemos el paleolítico, con las cuevas, los grandes mamíferos, lo que sea, y el cazadores recolectores, y el neolítico con agricultores. En el medio, este mesolítico en la península ibérica dura 5.000 años, y este individuo proviene del primer momento, ¿vale? Entonces, joder, es que eso, ya sabía que esto igual no lo tenía muy preparado. En estos 5.000 años hay más restos óseos humanos, pero de este momento primero de transición no. Hay otro en Cantabria, que es de la Cueva de los Azules, y ya está. Entonces, por eso es tan llamativo. A nivel provincial es muy importante, a nivel peninsular también y a nivel europeo también, ¿vale? Esto es lo que quería decir, eso. Y bueno, vamos a enmarcarlo dentro de eso, de un periodo de transición, de cambios, ¿vale? De eso, pues está cambiando el clima, está cambiando todo su entorno, está cambiando todo lo que hasta ahora
conocían las poblaciones o las comunidades humanas. Vale, el depósito funerario, mira, ¿este cómo está? De cúbito supino, ¿no? ¿Lo veis? Igual no está tan claro porque los colores se mezclan un poco con la cueva, ¿no? Pero bueno, vemos aquí los brazos, encima este brazo viene por aquí, tiene los brazos flexionados en el abdomen, ¿vale? Eso es un dato importante, nos habla de que fue depositado, o sea, este individuo fue colocado ahí. Además, en los hombros se observó que había una verticalización así de los hombros, eso significa que probablemente iba no envuelto en un sudario, porque en esa época no había tejidos, pero sí igual con alguna atadura o con pieles o algo, pero eso iba atado de alguna manera, o sujeto, ¿vale? Esto es importante, ya te digo, porque también hay que diferenciar siempre si es una muerte accidental que te ha pasado, que te has muerto ahí y te has quedado ahí, o si te han enterrado, porque ya habla en esta época encima es importante, pues eso, de una comunidad, de un sentimiento, de una religión, no entendiéndola como la de hoy en día, pero eso, una espiritualidad, ¿no? Como quien dice. Aquí vemos eso, lo que os digo, los brazos están colocados, ¿vale? Que eso es un importante signo. Luego encima, ¿veis este color rojo que tiene en el cráneo, no? Eso ya está analizado y es ocre rojo, que es, bueno, lo primero que podría ser óxido de hierro, propio de la cueva, natural. Entonces, lo primero que hicieron fue llevarse una muestra, había una mancha enorme, se llevaron una muestra para analizar y lo que vieron es que había grasa de animal. Y eso les dio la pista de que era antrópico, o sea, que estaba relacionado o hecho por el ser humano. ¿Por qué? Porque esa grasa animal la ponían ellos a modo de pegamento, de aglutinante, ¿no? O sea, cuando utilizaban ciertos materiales, ponían grasa animal para que esos materiales se adhirieran a las superficies, como en las cuevas, las pinturas, etc. Entonces, el encontrar grasa animal que no haya podido llegar de forma natural a ese ocre, nos dice eso, que lo pusieron los humanos ahí. Encima, creo que está bastante más avanzado el estudio de ese ocre, pero yo no os puedo contar más porque no es la parte de la que yo me encargo, es un equipo enorme este. Pero bueno, esto es otra cosa también que demuestra que hay un rito funerario, ¿no? Y bueno, y en la prehistoria se ha documentado en muchas ocasiones, ¿eh? No siempre se utiliza el ocre rojo en los enterramientos, pero se ha documentado en más de uno. Por ejemplo, ahí no sé de dónde viene, de qué provincia, pero la dama roja precisamente está completamente cubierta de ocre rojo, ¿vale? Mira, esta es la mancha que veis en una piedra que había, que probablemente no fue colocada, probablemente estaba allá, pero que pudieron aprovechar para colocar ahí el esqueleto o el individuo y que quedara como más depositado, ¿no? Es una piedra vertical, que vuelvo un momento, aquí no se ve, espero que se vea más adelante, si no, ¿vale? Es esta piedra que viene aquí, que queda vertical y que probablemente tendría la cabeza apoyada ahí, ¿vale? Por eso la mancha roja que vemos. Aquí es extrayendo una muestra de ADN, que claro, si ya os he dicho que ahora se está poniendo de moda hacer ADN, en con la importancia que tiene no os podéis imaginar, pero se van a hacer unas pruebas de ADN que, o sea, con una profundidad y con un nivel de, o sea, quieren analizar todo lo que se pueda, ¿no? O sea, al final quieren extraer la mayor información posible de su ADN. Encima, como los restos están perfectamente conservados, pudimos tomar un montón de muestras. La primera para el carbono 14, que encima salió muy, o sea, con unos índices de colágeno, que es lo que necesitas para la datación, muy buenos. Luego, para el ADN, que se tomó una muestra de una parte del cráneo, que es la que más se utiliza ahora para eso. Se tomaron muestras de isótopos. ¿Para qué? Para conocer la dieta, para saber qué comía. Vamos a poder saber incluso a qué edad lo destetaron, o sea, porque eso se refleja en el crecimiento de la corona, o sea, queda reflejado en ciertas partes del diente. Pero aparte que es interesante, yo creo que vamos a poder ver si hubo un cambio, o sea, él está viviendo en un momento de cambios, pues podemos, si comparamos con los análisis de isótopos de dieta que se ha hecho en las personas que vivieron en el Paleolítico, podremos ver esos cambios, podremos ver si realmente se dio un cambio en el entorno y en su dieta. También podremos saber si realmente eran carnívoros o son más... porque, por ejemplo, los resultados que se han hecho hasta ahora, o sea, los análisis que se han hecho hasta ahora, los resultados dan poblaciones más vegetarianas, no vegetarianas no como carne, sino que el aporte de la carne era mucho menor del que creemos. O sea, al final, cazar no siempre era tan sencillo como recolectar, ¿no? Entonces, es interesante ver todo esto, saber si este individuo... corresponde un poco con lo que pensamos o no. Además, también podemos saber
si consumía siempre productos locales o si había una movilidad. Eso sí, podemos saber si es una constante en su dieta. O sea, si un día se va de mariscada, no lo podemos saber. O sea, me explico. Tiene que ser un consumo al menos durante un periodo. Creo que no tiene que llegar al año, pero para que quede reflejado tiene que ser algo que coma. Pero quiero decir que, imaginaos que analizamos y aparecen evidencias de consumo de peces marinos, porque también se puede diferenciar entre consumo de peces marinos y de río, ¿eh? Entonces, si vemos de marinos, claro, estas poblaciones se desplazaban bastante. Pero bueno, igual en una que se estudió también de Navarra, de Aribe, se vio que se desplazó poco en su vida. Entonces hay que ver un poco todo esto qué nos dice, pero eso, que se pueden saber muchas cosas y que a veces también tenemos una idea preconcebida que igual no es, ¿vale? Joder, me estoy yendo un poco por las ramas, perdón. Luego se tomaron muestras, lo que os he dicho, del ocre y luego pues del sedimento de abajo, debajo del esqueleto siempre se cogen por si aparecen semillas, varias cosas que muchas veces no esperamos encontrar, o no vemos, pólenes, etcétera, y están ahí, ¿vale? También en la cavidad abdominal, porque muchas veces se han recuperado en la cavidad abdominal evidencias de parásitos intestinales, que es una enfermedad una enfermedad bastante común en la prehistoria, por lo que se ha podido ver, ¿vale? Y es curioso. Y nada, y la muestra de ocre que os he dicho. Vale, un poco para el registro, la estación total, ¿para qué utilizamos? No se suele hacer en todos los enterramientos, pero en la prehistoria ya sabéis que los restos son pocos y se intentan documentar lo máximo que se puede. Entonces, la estación total se utilizó para tomar 1 o 2 puntos, dependiendo de la forma del hueso, por cada uno de los huesos, para poder reconstruir siempre su posición. ¿Qué pasa? Que tú extraes el esqueleto y tienes el esqueleto, pero ya el depósito funerario lo has destrozado, ya no existe. Entonces, con la estación total, registrando todos esos puntos, puede recrear otra vez perfectamente la posición de cada uno de los huesos. Cada uno de los huesos, digo que cada uno de los huesos de la muñeca, que tenemos 8 en cada muñeca, están apuntados, ¿vale? O sea, que sepáis que se hizo un registro muy minucioso. Uy, que está mal escrito encima. La extracción de los restos óseos fue muy dura, muy dura. ¿Os recordáis la foto del esqueleto? Parece que está para levantar. Pues nada más lejos de la realidad, ¿eh? ¿Veis esta concreción, no? ¿Veis esto de aquí? Esto que parece un barro que apenas cubre los restos óseos. Es el sedimento más duro con el que yo he trabajado nunca. O sea, pero duro que con cincel no lo sacas. No sé, eso, aquí lo dice, ¿no? Eso no podíamos extraer, por ejemplo, empleamos cinceles, pero en la zona de los pies, que no sé si tendré foto, se veía los huesos de los pies se habían como escurrido con una escorrentía que hubo en algún momento de agua, no muy grande porque no se llevó el esqueleto, pero los huesicos pequeños sí que los desplazó. Entonces estaban apartados así, extendidos, y los cubría una fina capa de un barro seco, que ya te digo que es que podías ver los huesos perfectamente, los podías identificar, pero era prácticamente imposible extraerlos. Porque claro, no puedes pegar directamente en el hueso, tenías que romper alrededor. No os imagináis lo que sufrí. O sea, al final, con un taladro de batería, tuve que hacer... Imaginaos que el área que ocupaba todos los huesos del pie esparcidos era así. Pues todo un perímetro alrededor con el taladro perforando lo más pegado posible para luego meter el cincel y sacar una torta así. O sea, fue muy complicado. Ya te digo, parecía que estaba para extraer. Por ejemplo, una vez sabía la cronología, esa concreción ya te dice algo. Pues puede que sí, pero tampoco es fácil porque esa concreción se forma o se crea de manera diferente en cada una de las cuevas. He trabajado en otra cueva con una concreción así de gorda encima del esqueleto y es muchísimo más reciente que este. ¿Me explico? Entonces no te puedes basar tampoco en eso, pero sí que podría ser una pista. Mira, aquí estamos, ¿veis los pies? Es esto de aquí. Todo esto de aquí son los pies. Y se ven perfectamente, o sea, se reconocen los huesos perfectamente. O sea, la capa que los cubre es finísima. Pues no hay manera, no hay manera, o sea, de verdad, yo creo que es más, no debe ser tan raro porque yo le pregunté a una compañera antropóloga que trabaja en Andalucía qué hacían ellos para extraer los restos cuando se encontraban con algo así y me dijo que utilizaban un martillo neumático. O sea, no sé lo complicado que puede ser, pero aún así tampoco hubiéramos podido meter el martillo neumático ahí, o sea que no había manera de hacerlo. Y así es como se sacaron los huesos. Parece que tampoco es muy sofisticado, pero iba prácticamente un hueso, dependiendo un poco del tamaño, ¿no? Pero
había unos pocos huesos por cada caja, con un montón de papel libre de ácido, con un montón de plástico de burbujas, o sea, pero eso fue bastante complicado porque si no quieres que se te estropee la herramienta, imagínate esto. O sea, tienes que salir. Es verdad que la labor de los espeleólogos que lo encontraron trabajaron en todo momento con nosotros y más vale, porque sin ellos no hubiera sido posible. O sea, ellos se movían por la cueva, lo que a nosotros nos costaba 45 minutos, ellos lo hacían en 15. Estaban muy acostumbrados a acarrear pesos, a moverse muy bien, entonces fueron imprescindibles, ya te digo, al final la extracción de los huesos fuera de la cueva la realizaron ellos. Vale, pues esto ahora, el contexto cronológico del hallazgo. Vale, esto es lo que yo recibí del laboratorio y lo que no entendí en su día. Bueno, sí entendí, pero no podía creerme, ¿sabes? Lo que os digo, dan aquí con un 95,4% de probabilidad estas fechas, que el rango más amplio iría desde el 9777 a.C. hasta el 9320, ¿vale? Pero tenemos un 88,3% de probabilidad de que hubiera sido del 9700 al 9320, o sea, en esa horquilla. Si lo extrapolas a la Edad Media es una horquilla amplísima, pero para la prehistoria es una horquilla muy buena y muy precisa, ¿vale? Y el resultado, ya os digo, el contenido de colágeno de la muestra y todo era muy bueno. O sea, yo en su momento también pensé, o me dio miedo si se podía haber contaminado la muestra. Sin embargo, cuando escribí al laboratorio es que me dijeron, la muestra era muy buena. O sea, la datación es buena, la muestra es muy buena. Vale, ya hemos hablado un poco de este contexto del individuo, ¿no? El 9700 a.C., eso, al final de la glaciación, se cambia de era geológica también, del Pleistoceno al Holoceno. El Holoceno dura hasta hoy día, ¿eh? Nosotros hoy en día hay geólogos que están planteando cambiarla por el Antropoceno, no sé en qué momento se daría ese cambio, pero bueno, a día de hoy vivimos en el Holoceno todavía. Y es eso, se caracteriza por un cambio climático enorme, eso, un aumento de las temperaturas bestial, la humedad, aparecen los grandes bosques, extinción de animales a gran escala y eso, bueno, y surgen otros animales que tampoco, o sea, siempre suele pasar cosas así, ¿no? Me refiero, el que se adapta al nuevo medio es el que sobrevive, mientras que otros ya no se pueden adaptar. Vale, los depósitos, esto es lo que hemos comentado antes, son los esqueletos que se han encontrado de esta época en la península ibérica. A la izquierda, PSE es el Paleolítico Superior, el último momento del Paleolítico, eso nos lo olvidamos, ¿vale? Y la línea roja marca el fin de la glaciación y el inicio del Mesolítico, que es ese periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Vale, vemos que conforme se van avanzando, os he dicho antes que duró 5.000 años, ¿no?, en la península ibérica, vemos que conforme van avanzando los años, estos son los depósitos funerarios que se han encontrado en la península, van aumentando los depósitos funerarios. Entonces, si lo miras por periodo en esos 5.000 años, no es tan solo el de los azules que os he dicho y el de Loizu, pero sí que son los que más se acercan a ese momento de cambio, ¿vale? Entonces por eso son tan singulares, no hay ninguno más de esta época. ¿Qué pasa qué problema hay con eso? Por ejemplo, hay una cosa muy llamativa y es que hay un montón de yacimientos, o sea, de lugares de hábitat documentados de esa época, de esta primera época, pero no están los cuerpos. ¿Pero dónde ponían los esqueletos a sus difuntos estas personas? Esa es la gran pregunta. Sin embargo, ¿qué pasa? Que con el de Loizu no podemos saber si es una norma o la excepción. Cuando solo tienes uno no sabes si tienes la norma o la excepción. Entonces, a día de hoy es muy difícil, pero es muy curioso también que no haya más esqueletos o individuos de esta época. Vale, comparaciones con otros de la península ibérica, de estos 5.000 años, no de los primeros. Por ejemplo, en los otros casos se encuentran cerca de los lugares de hábitat donde vivían las personas. Sin embargo, el de Loizu está aislado. Voy a hacer la comparativa entre unos y otros, pero como no son del mismo periodo exactamente y tampoco tenemos más casos del de Loizu, tampoco vale para decir que, pues entonces es una excepción porque este no estaba al lado del hábitat, ¿vale? Esa es otra cosa curiosa. ¿El hombre de Loizu dónde vivía? No tenemos ni idea, porque no hay ningún yacimiento de hábitat documentado cerca. El más cerca creo que está Atoya, que está a 50 kilómetros. Tampoco es una locura, quiero decir. Los desplazamientos, como hemos dicho, en esta época pueden ser, grandes, pero vamos, que en principio no hemos encontrado un hábitat cercano a esta cueva. Los depósitos son individuales, en este caso también. El tipo de tumba suelen ser fosas, o sea, suelen excavarle una tumba en el suelo. En el caso del de Loizu está colocado directamente sobre el suelo y no tiene nada encima, ¿vale? Nada lo cubre, o sea, no está enterrado,
o no tiene su fosa y tampoco nada lo cubre. Las posiciones varían un montón. Hemos encontrado en el cúbito supino, pero es verdad que en estos 5.000 años cambian un montón. O sea, no hay una norma tan establecida como la que te encuentras luego en la edad del bronce o como te encuentras luego en épocas más recientes. El uso de sistemas de sujeción del cadáver, lo que os decía, no existe el tejido, no hay un sudario per se, pero algún sistema de ligamentos, o sea, de ligaduras, de ataduras o de un fardo creado con vegetales, no sabemos, pero parece que sí que utilizaban este tipo de cosas, ¿vale? Para cubrir los cadáveres. Se han recuperado varios ajuares en otros enterramientos, conchas de moluscos, huesos de animal, cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, el de Loizu no tenía ningún material asociado, nada. Y luego, el uso del ocre rojo, lo que os he dicho, no es una norma, no lo tienen todos los enterramientos, pero es relativamente frecuente. Esta es la comparación entre el de los azules, que es de la misma cronología más o menos, y el de Loizu. La datación, el de los azules se hizo a partir del contexto. Con esto no quiero decir que la datación sea poco fiable, ¿eh? Simplemente que nosotros lo hicimos directamente sobre el hueso y ellos dataron el contexto, ¿vale? La preservación, pues a pesar de que el de los azules tampoco está tan mal preservado, comparado con el de Loizu no tiene nada que ver. O sea, bueno, yo es que he estudiado esqueletos de la Edad Media peor conservados que el de los azules y ni te digo comparado con el de Loizu, ¿no? Pero eso, se ve una diferencia. Luego el tipo de tumba, el de los azules tenía una fosa excavada y estaba colocado de lado. Como os he dicho que también en la prehistoria era así un poco típico, pues este estaba no sé si de cúbito lateral derecho o izquierdo y flexionado, mientras que el de Loizu está extendido y mirando hacia arriba. Y luego el de los azules tenía mucho ajuar. Eso, típico huesos animales, conchas, collares, igual como adornos, y el de Loizu nada. Y perdón, muchas comparaciones, pero que a veces viene bien para ver. Este otro esqueleto es la mujer de Izpea, era el enterramiento más antiguo de Navarra hasta que apareció este. Corresponde al Mesolítico, pero es el Mesolítico final. De esos 5.000 años, en el 10.000 está el de Loizu y en el 5.000 está esta mujer. Entonces, son del mismo periodo, pero la distancia es enorme. Entonces eso, pues Mesolítico antiguo, Mesolítico reciente, los dos estaban colocados sobre el suelo, pero la mujer de Izpea la habían cubierto con piedras y estaba flexionada, mientras que el otro estaba extendido. Los dos tenían ocre rojo y ninguno de los dos llevaba ajuar. Bueno, creo que en el de Izpea se han recuperado materiales, pero no sé si exactamente asociados al enterramiento o en el contexto, porque la mujer de Izpea estaba en un abrigo cerca de una zona de hábitat, esta no estaba aislada. ¿Y qué sabemos a día de hoy del hombre de Loizu? Vale, era un hombre, por si hombre de Loizu nos lo había dejado claro, ¿vale? 21-25 años de edad, al principio se estimó una edad un poco inferior, pero claro, es que era in situ, en la cueva, luego en el laboratorio, cuando lo estudias bien, sacas más información, y medía en torno a 1,60 m. Se vieron varios marcadores de actividad, eso es, o sea, el trabajo repetitivo que hoy en día nos dicen que te machaca un poco, pues claramente te machaca y te deja evidencias en el hueso. Por ejemplo, eso, la clavícula, esta es la clavícula derecha. Pues los movimientos de rotación de los brazos crean ese tipo de lesiones. Es bastante típica esa lesión, pero lo que iba a decir molaba más que no, pero lo que era más llamativo en Loizu, que también se ven otros, pero es que la lesión era mayor en el lado derecho, que significa que era diestro. O sea, que tenía una preferencia de uso del brazo derecho. Sé que la mayoría de la población es diestra, pero bueno, tener la prueba de que este hombre era diestro, pues yo qué sé, tiene lo suyo. Luego, la lesión que veis en la rodilla también es una necrosis del cartílago que se suele dar por actividad. A pesar de ello, recordad que es joven, o sea, es un individuo que está presentando varios signos de actividad en su vida, o sea, de trabajo, y era bastante joven. Pero vamos a lo más llamativo de todo, que es este orificio que encontramos en el cráneo. Parece un poco irregular. Esta es la cara interna. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? La cosa es que vimos el traumatismo y nos llamó mucho la atención. Y hay que valorar, cuando tú ves una fractura de hueso, al margen de las roturas que no llaman nada la atención, cuando tú no estás ves una rotura que te llama la atención, lo primero que tienes que saber es si es antemortem, o sea, de cuando estaba vivo, cercano al momento de la muerte, perimortem, o de después de la muerte, de cuando ya sea, pues eso, cualquier cosa que lo haya podido romper. ¿Os acordáis del de Ribaforada? Que teníamos un orificio, imagínate, parecido. ¿Cómo supimos que no era
del momento de la muerte? Porque tenía crecimiento óseo, remodelación ósea. Cayó, no cayó exactamente en el cráneo, pero bueno, cayó de fractura, ¿me entendéis? Para eso, un crecimiento óseo que significa curación de la fractura. Esa frase, bueno. En este caso no teníamos eso. No teníamos signos de crecimiento óseo, por lo que ya puedes descartar que fuera una fractura antemortem, que fuera una fractura que sufriera durante su vida. Te quedan las otras dos, del momento de la muerte o de después. La primera norma para descartar que sea postmortem es muy sencillo y no siempre es tan sencillo, pero es la coloración del borde. Si el borde de la fractura es más claro que el color del hueso, es reciente, ¿vale? Porque si la fractura presenta el mismo color, es que cuando se ha ido depositando esa capa de barro, esa capa de tierra que ha teñido el color de marrón, esa fractura ya estaba hecha. ¿Lo entendéis? O sea, si se ha hecho después, la coloración de uno y otro es diferente, porque el sedimento también se acumulará en esa rotura, pero va por detrás del sedimento que va acumulado ya en el otro hueso. Sin embargo, si esa fractura está en el momento de la muerte, es el mismo color. Más o menos, ¿me entendéis? Luego, otra cosa que se considera importante para valorar que sea una fractura del momento de la muerte es la presencia, bueno, ya veis el color, ¿no? Aquí, el color de la fractura en la cara interna del cráneo. Es el biselado, la inclinación, ¿veis todo esto, no? Este biselado de aquí. Eso se considera típico en los impactos de proyectil. En los estudios de la guerra civil, muchas veces eso, se ven los orificios de entrada perfectamente circulares. Al final estamos hablando de una bala que penetra con una velocidad, que es un impacto de proyectil que penetra en el hueso y que crea, claro, la cosa es, el biselado, esta inclinación que os digo, tiene que estar en la cara interna, o sea, el agujero de fuera tiene que ser, o el orificio exterior tiene que ser más pequeño que el interior. ¿Por qué? Porque el proyectil entra con una velocidad y conforme pega con el hueso pierde un poco de velocidad, por lo que entra más lento en la siguiente capa del hueso, entonces genera un mayor daño. ¿Me explico? O sea, entonces ese biselado es muy, muy importante a la hora de valorar si tienes un impacto de proyectil. Entonces, bueno, esto es un poco, como lo he traído así sin preparar y un poco lo que os digo, se han hecho un montón de estudios y parece ser que nos encontramos, bueno, yo creo que ya se dio la noticia porque se hizo una presentación en Burguete de los datos más recientes, un impacto de proyectil probablemente producido por una flecha. Eso, un impacto que, por cierto, el orificio lo tiene en la parte alta posterior del cráneo. Te habla, o sea, primero ya te dice que el tirador tenía que estar a una altura superior al individuo, porque si entra desde atrás y con una trayectoria, o sea, superior, tiene que estar eso, en una posición más alta. Y luego, respecto al proyectil, pues bueno, ahora se está intentando hacer arqueología experimental para ver qué pudo, o sea, que el tipo de flecha, porque claro, no es una flecha plana como podemos pensar, que para empezar, puede ser de piedra o de hueso, o también se está planteando ahora que fuera de madera, porque los hallazgos experimentales, o sea, los análisis experimentales o los experimentos que se están haciendo plantean que pudiera ser. La cosa es que eso, que no penséis en la típica punta de flecha triangular, ¿vale? Porque entonces es que el orificio no correspondería, ¿vale? ¿Y el ADN? ¿Qué podemos saber con el ADN? Pues podremos saber el linaje familiar, podemos saber de qué zona de Europa vino, o sea, de la península, pero bueno, su linaje, no sus abuelos, sino su linaje familiar, o sea, toda su ancestría, ¿no? Se podrá comparar también con los otros individuos de esta época de Europa que hay, que son muy pocos, y se podrá ver si tienen una relación genética, si en algún momento si son descendientes de algún pariente, o sea, en común. Luego también se puede saber si tuvo una predisposición a sufrir ciertas enfermedades, como se hace hoy en día. Tú te puedes hacer un análisis genético y saber qué predisposición, eso no significa que la tengas. O sea, que si hubiera una predisposición genética a una enfermedad no significa que la tuviera. Pero bueno, se puede saber, igual descubres incluso pues, algunas cosas que no te esperas. Y luego una cosa curiosa, que se pueden conocer algunos rasgos físicos, como el color de ojos, el tipo de pelo, el tono de la piel. Y nada, con los isótopos lo que os he dicho. Con los de la dieta, y luego hay otros, los de estroncio, bueno, unos son de carbono y oxígeno, y los de estroncio, no, carbono y nitrógeno, perdón. Y los de estroncio lo que te dicen es dónde nació, como quien dice, te indica la procedencia. La cosa es que cuando tú naces en un sitio, pues la dieta que tú llevas en tu entorno y todo eso se acumula un poco en tus dientes, entonces se puede ver dónde naciste.
¿Qué pasa? Que lo que interesa aquí es pues ver si vivió en Navarra, o sea, Navarra, no Navarra tiene que por qué ser ahora Navarra, pero en este territorio, si vivió en Europa o si vivió en otro lugar de la península ibérica. Entonces eso, es interesante por ver si también se pueden ver los desplazamientos. Si son desplazamientos durante un tiempo importante, también se pueden saber, ¿vale? Entonces eso es curioso porque con el ADN podemos conocer sus ancestros de dónde eran, pero si él nació aquí o allí, eso no te lo dice el ADN, ¿vale? Y pues otra vez, gracias por vuestra atención. Y lo siento por el caos, es que no me la he preparado y entonces pues un poco como me salía. Ah, ¿preguntas? Ya, que ya sé que me ha alargado mucho. Lo siento.